Bueno, continuamos. Bien, vamos a continuar con la ponencia Vendaje neuromuscular para el tratamiento de las mialgias inducidas por hormonoterapia en mujeres supervivientes de cáncer de mama. Un estudio controlado pragmático. Con Inmaculada Conejo Tirado. Bueno, pues yo también, como mis compañeros, quisiera dar las gracias a la cátedra y sobre todo al profesor Antonio Cuesta por presentar este trabajo, dejarme presentarlo aquí y sobre todo por dirigirlo, que ha tenido mucho mérito. Pues nada, nuestro trabajo se titula Vendaje neuromuscular en afecciones musculoesqueléticas secundarias al uso de inhibidores de la aromatasa en mujeres supervivientes de cáncer de mama. Y para elegir esta temática nos hemos basado en una serie de necesidades que veíamos en estas mujeres. Sobre todo, y creo que la más importante, reducir el abandono de la terapia endocrina. El elevado número de supervivientes de cáncer de mama, la baja mortalidad que se está consiguiendo es en parte a la terapia hormonal. Son esas pastillas que se toman durante 5 años después del tratamiento de quimioterapia y radioterapia en las mujeres operadas. Y los inhibidores de la aromatasa son uno de esa terapia hormonal. Se ha comprobado recientemente que esos inhibidores son mucho más eficaces que el tamoxifeno, que era el gold estándar anterior, en reducir las recurrencias en mujeres posmenopáusicas que tienen los receptores hormonales positivos. Con lo cual, es un fármaco con muchísima utilidad en estas mujeres posmenopáusicas. Sin embargo, su uso también conlleva una serie de efectos secundarios. Hay muchas mujeres que padecen fracturas óseas, osteoporosis y muchas alteraciones musculoesqueléticas, sobre todo mialgia, artralgia y un aumento de la rigidez. Estos síntomas aparecen más o menos en la mitad de las mujeres que toman estos fármacos y es tanto así que conlleva en un porcentaje que varía entre el 20 y el 30% al abandono de la terapia. Mejorar la calidad de vida de los supervivientes. Pues aunque no se conoce exactamente cuál es el mecanismo que subyace de este tipo de alteraciones, lo que sí es verdad es que comprometen muy seriamente la calidad de vida de las pacientes. Tanto es así que todos sabemos, nos podemos imaginar, lo importante que es para una paciente lo que le prescribe o le recomienda el oncólogo. Sin embargo, a pesar de esa recomendación, casi el 30% de las pacientes abandonan la terapia debido a la incomodidad y el cambio de calidad de vida que le supone esta patología, lo que supone un importante problema de salud pública, porque estos fármacos aumentan mucho el intervalo libre de enfermedad y la supervivencia total de estas mujeres operadas de cáncer de mama, incluso la recurrencia en la mama contralateral. Necesitamos un instrumento de medida que sea adecuado para medirlo. Necesitamos algo que nos cuantifique la intensidad de ese dolor que intentamos, si no mitigar, por lo menos disminuir. Hasta ahora siempre se ha utilizado en algómetro, pero en unas investigaciones recientes se ha visto que la deprivación estrogénica que provoca estos inhibidores de la aromatasa no influye en el umbral doloroso a la presión. Entonces deberíamos de buscar otro instrumento que fuese más adecuado para medir esto. Comprobar la efectividad del vendaje neuromuscular en estas afecciones. Bueno, pues todos conocéis el vendaje muscular, que es muy popular y que ha tenido unos resultados muy eficaces en el control del dolor, la disminución del dolor, la recuperación de capacidades funcionales, reabsorción de edema, etcétera. Pero en el caso de la mujer operada de cáncer de mama, siempre se ha usado este vendaje para intentar sustituir en cierta medida el vendaje multicapa, sería para reducir el linfedema. Sin embargo, nunca se ha utilizado, que yo sepa en la literatura no he leído nada, para disminuir estas alteraciones musculoesqueléticas en este grupo de pacientes. También sería útil analizar factores relacionados con la artralgia, mialgia en estas pacientes. Bueno, hay una serie de factores que están muy relacionados con el comienzo de estas alteraciones y también con su perpetuación. Entonces, sería muy adecuado reconocerlos para así saber qué mujeres van a ser más susceptibles de que aparezcan estos dolores. Por ejemplo, sería la fatiga, su estado anímico, etcétera. Nuestro objetivo primario era comprobar la efectividad del vendaje neuromuscular en esta patología. Así que nos propusimos mejorar el dolor mediante una disminución en la escala visual analógica. Y como objetivo secundario nos proponíamos constatar el efecto del vendaje neuromuscular en el umbral doloroso a la presión y analizar factores que influyen, bien sea limitando o bien sea potenciando, la práctica de actividad física y los estados de vida más saludables.
Bueno, tomamos multitud de registros sobre variables objetivas, con una hoja de recogida de datos de variables sociodemográficas, antropométricas y médicas, otros registros funcionales por medio de un ergómetro de presión y un dinamómetro. También hicimos un análisis de proteínas plasmáticas y también utilizamos como variable autoinformada la escala visual analógica y varios cuestionarios que rellenaban las mismas pacientes, un cuestionario autoinformado. Vemos con más detalle algunos de los registros. El ergómetro de presión lo utilizamos uno electrónico y lo pusimos en los espacios interapofisarios C5, C6, en la musculatura lumbosacra, el nervio mediano y en el tibial anterior. Y el análisis proteómico lo hicimos de la proteína C reactiva, la PCR, y la creatinquinasa. Utilizamos esta proteína como nuestras candidatas porque estas proteínas se había visto en la literatura que estaban asociadas fuertemente tanto con las artralgias que presentaban estas mujeres como con otras patologías, como con otras morbilidades, tales como la fatiga relativa al cáncer, el insomnio, incluso se relacionaba muchas veces con una mayor probabilidad de presentar un cáncer de mama o colorectal, de pulmón, varios tipos de cánceres. También usamos varias variables autoinformadas, como ya he dicho, la escala analógica visual, un cuestionario de calidad de vida de la EOR, que utilizamos el QLQC30, que está especialmente diseñado para pacientes con un diagnóstico de cáncer. Utilizamos el POMS para ver cómo estaba su estado anímico y cómo cambiaba con la intervención. Unos cuestionarios de funcionalidad de la espalda, del miembro superior. Y también la versión corta del PIPER para saber el grado de percepción que esos pacientes tenían de su fatiga y cómo ésta influía en su calidad de vida. Esta fue la intervención que hicimos. Si el paciente refería que tenía dolor cervical, aplicábamos unas tiras sobre los músculos erectores cervicales y otras tiras relajantes sobre la musculatura supraespinosa, con una técnica muscular. Si refería a dolor lumbar, colocábamos unas tiras desde sacro a nivel lumbar sobre los erectores. Y si tenían un síndrome del túnel carpiano que estaba diagnosticado adecuadamente, poníamos una tira muscular para relajar el palmar largo y otra tira de aumento de espacio que colocábamos en la parte ventral de la muñeca. Sin embargo, en la aplicación placebo de control utilizamos el mismo material y del mismo color, pero las tiras las cortamos mucho más finitas. Si utilizábamos arriba 5 centímetros, abajo utilizamos. Bueno, pues estos son los resultados que obtuvimos. Como se puede ver en esta tabla, hicimos un estudio de... Ahora ya sí. Ya no me fío. Uy, terrible. Ya. De la media y un análisis de varianza, tanto en el T2, que era a la semana de comenzado el estudio, como en el T3, que era a las 5 semanas. Con la primera intervención se ve que no conseguimos ningún cambio significativo. Sin embargo, después de la segunda intervención, sí obtuvimos cambios en varias variables. Algunas pertenecían al cuestionario de calidad de vida y otra era el VAS, nuestra escala visual analógica. Pues según esos resultados, podemos decir que la intervención con el vendaje neuromuscular consiguió disminuir la sensación subjetiva de dolor, mejorar el estado de salud global que percibía el paciente, disminuir el dolor y la fatiga. Sin embargo, ese mismo estudio intergrupo lo hicimos con los resultados de la variable objetiva. Sin embargo, la dinamometría vimos que aunque había una leve mejoría de la capacidad prensil de la paciente, tanto con la mano sana como con la afecta, sin embargo, los cambios no fueron suficientes como para que hubiese diferencias significativas. El PPT disminuyó discretamente en ambos grupos, pero tampoco sin diferencias significativas. Y respecto a las proteínas, pues hubo una pequeña diferencia a favor de los experimentales con la proteína C reactiva. Las medias cambiaron 2,5 puntos, creo recordar. Sin embargo, con la creatinquinasa no hubo ningún cambio. Y en general no podemos decir que hubo ninguna diferencia significativa.
Bueno, nuestra principal variable de resultado era el VAS y hemos conseguido un cambio significativo, con lo cual consideramos que se ha confirmado nuestra hipótesis inicial, ya que el vendaje neuromuscular mejoró la sensación de dolor de esas pacientes con alteraciones musculoesqueléticas secundarias o inducidas por los inhibidores de la aromatasa. Esto está en consonancia con otros estudios que utilizaron el vendaje neuromuscular con pacientes con... perdón, voy a señalar. Con pacientes con cáncer de pulmón, como el primer estudio, y en otros pacientes con artrosis de rodilla, que también usaron el vendaje neuromuscular. Sin embargo, no consideraron un cambio en una intervención como del autor Bao, que utilizó acupuntura, y tampoco se consiguió el efecto de disminución de dolor con vendaje neuromuscular en sujetos sanos que tenían sanos entre comillas, sin ser oncológicos, que tenían un dolor lumbar inespecífico. Nosotros lo que buscamos, además de mejorar la sintomatología, que no es poco, también creemos que con esta disminución del dolor vamos a conseguir cambiar la tasa de adherencia de la paciente, porque el empeoramiento del VAS se ha asociado significativamente con un abandono temprano de los inhibidores de la aromatasa. También conseguimos con este vendaje mejorar el estado de salud general, el dolor y la fatiga, como hemos dicho. Esto está en consonancia en línea con otros estudios que, bueno, no lo voy a explicar todos con detalle, pero estos estudios casi todos utilizan ejercicio, bien sea ejercicio aeróbico, ejercicio domiciliario, ejercicio contra resistencia leve, etcétera. Y el yoga también. Sin embargo, no se consiguieron estos resultados con electroacupuntura y el último estudio sobre la fatiga no consiguió los mismos cambios que nosotros hemos conseguido en la fatiga con pacientes oncológicos, no se consiguieron con pacientes sanos que tenían alteraciones musculoesqueléticas. Como conclusión, podemos decir que tras 5 semanas de terapia mediante vendaje neuromuscular mejoraron los síntomas musculoesqueléticos preexistentes, principalmente el dolor, y con esta terapia pasiva también conseguimos cambios significativos en variables relacionadas con la calidad de vida y que tienen un fuerte impacto en el bienestar del paciente. Así que si unimos que los inhibidores de la aromatasa disminuyen la recurrencia de cáncer y que los efectos secundarios que provocan en ocasiones llevan al abandono de la terapia, pues nosotros creemos que el vendaje neuromuscular sería una opción segura y viable para mejorar estas alteraciones musculoesqueléticas, aunque sabemos que es un estudio piloto y que tendremos que reclutar muchísimos más pacientes para hacer esta afirmación. Pues nada, ya he terminado. Muchas gracias.